Bienvenido a tu canal de estoicismo. Tu guía para una vida plena. ¿Te consideras una persona amable? ¿Te gusta ayudar, ser cortés y comprensivo con los demás? Si es así, te felicito, porque la amabilidad es una virtud muy valiosa y apreciada en nuestra sociedad. Pero aquí viene la pregunta incómoda: ¿sabías que la amabilidad también tiene un lado oscuro? ¿Sabías que ser demasiado amable puede dañarte de formas que quizás no imaginas? No se trata de renunciar a tu bondad, sino de entender sus límites. En los próximos minutos te voy a revelar las 7 formas sorprendentes en las que la amabilidad puede perjudicarte y, lo mejor de todo, descubrirás cómo puedes evitar estas trampas siguiendo los principios de la filosofía estoica. Así que, si quieres aprender a ser amable sin ser ingenuo, manipulado o explotado, te invito a que sigas viendo este video hasta el final. Y ya sabes, si este contenido te aporta valor, dale al botón me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video y sigas recibiendo contenido de calidad. Ahora sí, vamos al grano. Número 1. La amabilidad puede hacerte perder tu identidad. ¿Sabías que ser demasiado amable puede llevarte a perder de vista tu identidad? Al ser muy amable, puedes caer en el error de complacer a todo el mundo, de adaptarte a lo que los demás esperan de ti, de sacrificar tus gustos, opiniones y valores por no generar conflictos o desagrados. Al final, esto puede llevarte a que te olvides de quién eres realmente, de lo que quieres y de lo que te hace feliz. Puedes terminar siendo una persona sin personalidad, sin carácter y sin criterio propio. Y esto, a la larga, puede generarte frustración, insatisfacción y un vacío existencial. El estoicismo nos ofrece una solución poderosa ante este dilema. Nos invita a ser fieles a nuestra naturaleza racional, a mantenernos firmes en nuestra esencia como seres humanos, sin dejarnos arrastrar por las opiniones, juicios o presiones de los demás. Epicteto lo expresó con claridad: no busques que las cosas ocurran como tú quieres, sino desea que ocurran como ocurren, y serás feliz. En otras palabras, acepta la realidad tal como es y actúa guiado por la razón, no por impulsos o emociones momentáneas. Así, serás capaz de practicar la amabilidad sin comprometer tu identidad. Recuerda, ser amable no significa desaparecer, significa brillar con autenticidad. Descubre los principios fundamentales del estoicismo a través de las reflexiones personales del gran filósofo estoico, Epicteto. Y aprende a aplicarlos en tu vida moderna con nuestro ebook o audiolibro, Manual de Vida, Enquiridión. Un manual práctico de consejos reflexivos para la vida contemporánea. Accede al libro de inmediato, haciendo clic en el enlace que encontrarás en la descripción y en el primer comentario fijado, y obténlo ahora mismo. Número 2. La amabilidad puede hacerte vulnerable al abuso. La amabilidad, si no se maneja con sabiduría, puede ponerte en una posición vulnerable al abuso. Al ser demasiado amable, puedes atraer a personas que se aprovechen de tu bondad, que te manipulen, exploten, maltraten o traicionen. Quizás te encuentres con individuos que constantemente te pidan favores, que te hagan sentir culpable si no los ayudas, que exijan más de lo que realmente puedes dar, que te critiquen o incluso te mientan. Y lo más preocupante es que, en muchos casos, ser amable puede dificultarte poner límites, decir no, defenderte o alejarte de personas tóxicas que no tienen buenas intenciones. El estoicismo, sin embargo, nos invita a actuar con prudencia. Nos enseña que no debemos confiar ciegamente en los demás, sino evaluar cuidadosamente su carácter, sus intenciones y sus acciones. Como dijo Séneca, no hay que confiar en todos, pero tampoco hay que desconfiar de todos. Es mejor equivocarse en la elección que vivir siempre en la sospecha. Esto nos recuerda que debemos ser selectivos con las personas que permitimos en nuestra vida. Rodearnos de quienes nos respetan, nos valoran y nos desean lo mejor, mientras nos alejamos de quienes nos restan, nos dañan o nos manipulan. Así, podemos ser amables sin caer en la trampa del abuso. Déjame saber en los comentarios cómo aplicas la prudencia en tus interacciones diarias y cómo esto ha mejorado tu vida. Y si no sabes qué comentar, coloca la palabra estoicismo para saber que has llegado hasta aquí. Número 3. La amabilidad puede hacerte descuidar tu bienestar. ¿Alguna vez te has encontrado poniendo las necesidades de los demás por encima de las tuyas propias, incluso a costa de tu propio bienestar? Marco Aurelio, el gran filósofo estoico, nos recuerda la importancia de encontrar el equilibrio. La amabilidad no debe ser un sacrificio personal,
que nos lleve al agotamiento, más bien, debe ser una acción que promueva el bien común sin que nos perjudiquemos a nosotros mismos. Este principio nos invita a reflexionar sobre cómo podemos ser solidarios y generosos sin descuidar nuestra propia felicidad. La responsabilidad personal y la colaboración se convierten en las bases de una amabilidad estoica que, lejos de debilitarnos, nos fortalece. Al cuidar de nosotros mismos, mientras extendemos una mano amiga a los demás, construimos una generosidad sostenible y saludable. En conclusión, la verdadera amabilidad, desde la perspectiva estoica, no implica negligencia hacia nuestro bienestar. Por el contrario, se transforma en una poderosa herramienta para promover el bienestar compartido y el crecimiento mutuo, sin sacrificarnos en el proceso. Número 4. La amabilidad puede hacerte perder oportunidades. La amabilidad, aunque generalmente positiva, también puede llevarte a perder valiosas oportunidades. ¿A qué me refiero con esto? Que, al ser excesivamente amable, podrías renunciar a oportunidades que te interesan, por miedo a parecer egoísta, ambicioso o arrogante. Tal vez dejas pasar ofertas de trabajo, estudios, viajes o incluso relaciones, solo para no molestar, competir o sobresalir. A veces, por agradar a los demás, te conformas con lo que tienes y no aspiras a más. El estoicismo nos enseña que debemos ser valientes y no permitir que el miedo, la duda o la falsa modestia nos impidan aprovechar las oportunidades que la vida nos ofrece. Epicteto, el filósofo estoico, nos dejó una poderosa lección: no esperes a que las cosas vengan a ti, ve tú por ellas. Esto nos recuerda que debemos ser proactivos, no pasivos, buscar nuestro propio crecimiento y realización personal. La humildad es fundamental, pero no debemos caer en la sumisión. Es crucial reconocer nuestro valor, nuestro potencial y lo que realmente merecemos. Así, seremos amables, pero sin perder las oportunidades que merecemos. En la Biblia, en Mateo 10:16, se nos recuerda: mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Este pasaje nos enseña a ser sabios y cautelosos, como las serpientes, pero también a mantener la pureza y la bondad de las palomas. Nos recuerda que, aunque enfrentemos desafíos o personas difíciles, debemos combinar astucia con bondad, actuando con sabiduría mientras mantenemos la integridad. Número 5. La amabilidad puede generar dependencia de ti. La quinta lección explora cómo la amabilidad puede, sin darnos cuenta, generar dependencia en los demás. Esto significa que, al ser excesivamente amable, podrías crear una relación de dependencia con las personas a las que ayudas, haciéndolas sentir incapaces, inseguras o inferiores. Al resolver todos sus problemas, hacerles favores constantemente o satisfacer todas sus necesidades, podrías estar quitándoles la oportunidad de aprender, crecer y cometer errores. Al final, podrías convertirte en su salvador, protector o benefactor y hacerles creer que no pueden desenvolverse sin tu ayuda. La filosofía estoica nos recuerda la importancia de ser respetuosos con la autonomía, la libertad y la dignidad de los demás. Marco Aurelio nos invita a ser bondadosos sin imponernos a los demás. Esto implica ser generosos sin caer en el paternalismo, ofrecer nuestra ayuda sin forzarla y apoyar a los demás sin sustituirlos. De esta manera, podemos ser amables sin generar dependencia. Número 6. La amabilidad puede hacer que te pierdan el respeto. La excesiva amabilidad, aunque bien intencionada, puede llevar a que los demás pierdan el respeto por ti. Al ser demasiado amable, podrías proyectar una imagen de debilidad, sumisión o inseguridad, lo que puede hacer que las personas te menosprecien, te ignoren o incluso te desafíen. Es posible que te encuentres con personas que te traten con condescendencia, pero que no te tomen en serio, que no valoren tu trabajo, que no reconozcan tus logros o que no te escuchen ni te consulten. Con el tiempo, podrías sentirte invisible, insignificante o irrelevante. El pensamiento estoico nos enseña la importancia de mantener nuestra dignidad y no permitir que nadie nos falte el respeto, nos humille o nos ofendan. Séneca, el filósofo estoico, expresó: no hay mayor desgracia que someterse a un indigno. Esto nos recuerda que debemos ser firmes y no tolerar abusos, injusticias o humillaciones. Debemos ser asertivos, y no pasivos, expresar nuestra opinión y nuestra posición con claridad y determinación. Así, podremos ser amables sin perder el respeto de los demás. Número 7. La amabilidad puede hacerte sentir insatisfecho.
La séptima y última forma en la que la amabilidad puede dañarte es haciéndote sentir insatisfecho. Al ser amable, puedes desarrollar expectativas irreales sobre los demás, esperando que te devuelvan el favor, te agradezcan, te reconozcan, te quieran o te admiren. La frustración llega cuando no recibes lo que esperas, cuando te dan menos de lo que ofreces, cuando te ignoran, te rechazan o te critican. Puedes sentirte resentido, enojado o triste por no recibir el trato que pensabas merecer. En este sentido, la filosofía estoica nos recuerda que debemos ser desapegados, sin depender de la reacción, respuesta u opinión de los demás. Como dijo el filósofo Marco Aurelio, haz el bien y sigue tu camino. No esperes nada a cambio. Esto significa que debemos actuar de manera altruista, sin esperar beneficios personales. Debemos hacer el bien por el bien mismo, sin condiciones. Hay que aprender a aceptar lo que los demás nos dan, nos dicen o nos hacen, sin que nos afecte emocionalmente. De esta manera, podremos ser amables sin caer en la insatisfacción y frustración. Practica la bondad sin esperar aplausos. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que hayan reflexionado sobre el lado oscuro de la amabilidad. Como hemos visto, ser amable no es malo, al contrario, es una virtud que debemos cultivar y practicar. Pero debemos hacerlo con inteligencia, equilibrio y criterio, sin dejarnos llevar por el exceso, la ingenuidad o la dependencia. Ser amables no debe perjudicar ni a nosotros ni a los demás. Debemos seguir los principios de la filosofía estoica, buscando siempre la armonía, la sabiduría y la felicidad. Finalmente, quiero dejarles una historia que ilustra perfectamente lo que hemos hablado. La fábula de la serpiente y el campesino. Un día, un campesino encontró una serpiente moribunda en el campo y, compadecido, la recogió con cuidado. La llevó a su casa, la alimentó y la cuidó hasta que se recuperó. La serpiente, agradecida, le prometió ser su amiga y nunca hacerle daño. El campesino, confiado, la dejó vivir con él, tratándola con amabilidad y respeto. Sin embargo, un día, la serpiente, olvidando su promesa, mordió al campesino, inyectándole su veneno mortal. El campesino, sintiendo que se moría, le preguntó a la serpiente, ¿por qué me has hecho esto, si yo te salvé la vida y te traté como a una amiga? La serpiente, sin remordimiento, le respondió, no me culpes a mí, sino a ti mismo, por haber confiado en una serpiente. Me pregunto, ¿cuántas serpientes nos hemos encontrado en el camino de nuestras vidas? Y por ser tan amables, nos han dejado con un sabor amargo de frustración y desilusión. La moraleja de esta historia es que no debemos confundir la amabilidad con la imprudencia. Debemos tener cuidado con las personas que nos rodean y no dejarnos engañar por sus palabras o apariencias. Ser amables está bien, pero también debemos ser prudentes. Y con esto me despido, espero que les haya gustado el video, que lo compartan con sus familiares y amigos. Si quieren seguir aprendiendo sobre el estoicismo y cómo aplicarlo a sus vidas, los invito a compartir este video con quienes, al igual que tú, buscan serenidad y sabiduría en medio del caos de la vida moderna. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También me encantaría leer tus comentarios sobre qué te ha parecido este video, si has experimentado alguna de las formas en las que la amabilidad puede dañarnos. Hasta la próxima. Que tengan un excelente y bendecido día.